Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico. Lo ven en sus pantallas, eso es lo que está pasando. El estrecho de Hormuz ya está cerrado, se cumple el plazo por parte de Donald Trump en un momento en el que vamos hacia la escalada total de la guerra en Irán. Enseguida vamos a contarles las respuestas por parte de autoridades iraníes, vamos a mirar a los mensajes por parte del ejército de Estados Unidos en un momento de muchas dudas, de mucha incertidumbre. Tenemos que saber hasta qué punto llega el bloqueo del estrecho de Hormuz, hasta dónde va a llegar, con Irán amenazando con cerrar el estrecho de Bab el-Mandebi. Con la imagen en estos momentos vamos a mostrarles la señal precisamente que nos llega sobre el estrecho de Hormuz en un momento de incertidumbre total que está empezando a impactar a los mercados. Esta es la imagen en directo, el seguimiento marítimo del estrecho de Hormuz, que ahora mismo es la principal preocupación de todo el mundo, yendo hacia una escalada en un momento en el que ya se habla incluso de una guerra total. Se habla de que Trump sopesa volver a llevar a cabo ataques limitados, en lo que informaba Wall Street Journal, y sobre todo con Irán, que también está preparado para contraatacar, hablando de cerrar el estrecho de Bab el-Mandebi, con el foco puesto en el petróleo, que hoy vuelve a dispararse por encima de los $100 por barril. Enseguida vamos a mirar las claves sobre este cierre del estrecho de Hormuz, vamos a analizarlo con los mejores expertos, vamos a contarles también el minuto a minuto de lo que puede ser un día histórico, pero antes vamos a empezar con las últimas horas, vamos a empezar poniendo el foco precisamente en este cierre del estrecho de Hormuz, con mensajes por parte del ejército de Estados Unidos. Hace apenas unos minutos, antes de que entrase en vigor este cierre total del estrecho, de este punto estratégico para el comercio mundial, el ejército de Estados Unidos anunciaba que va a imponer un bloqueo naval en el Golfo de Omán y en el mar Arábigo, al este del estrecho de Hormuz, es lo que apuntaba una nota a navegantes del Comando Central de Estados Unidos, una medida que se va a aplicar a todo el tráfico marítimo, independientemente de la bandera del buque, lo que supone una escalada significativa en el control naval de la zona. Según este aviso, cualquier embarcación que entre o salga del área bloqueada va a ser interceptada, desviada y capturada. La nota añade también que toda nave no autorizada está sujeta a esas acciones. Esta decisión extiende de facto el bloqueo más allá del estrecho de Hormuz y eleva la presión sobre una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Así lo explicaba, así lo anunciaba Donald Trump. 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. Y en este contexto vamos a mirar a lo que puede ser el próximo paso de este conflicto. Les estamos contando que ya está cerrado de facto el estrecho de Hormuz, ya tenemos pues esta amenaza por parte de Donald Trump, y vamos a contarles el siguiente paso. Fuentes citadas por Fake News Networks aseguran que los bombarderos estratégicos de Estados Unidos B-52 Stratofortress están siendo reposicionados por si Donald Trump autoriza una nueva campaña de bombardeos contra Irán. En estos momentos Estados Unidos empieza a reposicionar, a mover sus aviones en un momento, en un contexto, como ven, de máxima presión. Durante las últimas semanas del conflicto, el Pentágono ya ha incrementado el uso de B-52 sobre territorio iraní después de lograr superioridad aérea. Según reportes recientes, estos bombardeos ya habían sido utilizados en misiones sobre Irán, marcando una escalada con respecto a las primeras fases de la guerra, cuando predominaban B-1, B-2 y ataques con misiles de largo alcance. El B-52 puede transportar una enorme carga de bombas guiadas, misiles de crucero y minas navales, por lo que su reposicionamiento suele interpretarse como una señal de preparación para una campaña sostenida de ataques. La noticia llega en un momento extremadamente delicado, con el fracaso de las conversaciones en Islamabad, este bloqueo naval en Hormuz, el alto el fuego que está prácticamente roto y la tensión creciente en el Líbano. Todo apunta a que Washington está preparando opciones militares por si la situación vuelve a escalar en las próximas horas. En este contexto marcado por el bloqueo de Hormuz, por las amenazas de Estados Unidos y sobre todo pendientes de esta información de última hora, este movimiento de aviones, de bombarderos, en un momento pues marcado sobre todo por los mensajes de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que advertía en las últimas horas que precisamente este alto el fuego, esta tregua en Irán, puede terminar muy pronto. Ahora mismo el mundo está pendiente de Hormuz y vamos a contarles las claves de este bloqueo, pero sobre todo hasta qué punto se puede extender en el tiempo, hasta qué punto tiene sentido este órdago de Donald Trump. Nos va a contar las claves, como siempre, nuestro compañero Sandro Menco. ¿Qué tal, Sandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Bueno, ya es oficial, ahora sí, Donald Trump ya ha comenzado ese inicio del bloqueo en el estrecho de Hormuz, pero Sergio, del dicho al hecho hay
un estrecho. Y es ese estrecho de Hormuz, porque la operación no es nada sencilla para el presidente de los Estados Unidos. Una cosa es decir que se va a bloquear este estrecho de Hormuz y otra cosa ya no es hacerlo, sino mantenerlo. ¿Dónde están las dificultades? En primer lugar, en el propio estrecho, en la propia palabra, la propia geografía de este estrecho de Hormuz, porque hablamos de un espacio realmente limitado para el cruce de los buques y que es realmente sensible. ¿Qué implica esto? Que no basta con cerrarlo una vez, no basta con llegar y decir, está cerrado. No, no, este cierre, este bloqueo requiere una vigilancia 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana. O sea que el primer problema es operacional. Es poder realizar toda esta vigilancia pues sin ningún tipo de descanso. Ahora bien, es una vigilancia absoluta que puede cambiar todo simplemente con una internada de Irán. Es decir, Irán no necesita una gran flota para poner en problemas a Estados Unidos y a este bloqueo. Simplemente con el uso de minas navales, de drones, de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria Islámica y de los misiles ya pone en serios problemas a Donald Trump, porque son medidas baratas y son medidas rápidas y eficaces. Es decir, que pone realmente de nuevo en problemas al presidente de los Estados Unidos. Hablábamos de las minas, por ejemplo. Bien, pues es que las minas en sí ya suponen un gran problema, porque antes de situar todos los buques de guerra se tienen que hacer una serie de operaciones para asegurarse precisamente de que el terreno es clave y está totalmente asegurado para que los buques puedan operar. Se tienen que detectar las minas en primer lugar, después identificarlas, cuando estén todas identificadas hay que neutralizarlas y luego cuando se haga todo esto, verificar que se ha hecho bien, comprobar que efectivamente todas las minas se han retirado y que el terreno es seguro para que los buques de guerra estadounidenses puedan operar. Finalmente, todo esto, si sale bien, tiene un precio, y es un precio literal, es un precio que vamos a ver en los mercados en las próximas jornadas, porque cada incidente sube los precios, retrasa los cargamentos y genera un pánico financiero que veremos cuánto nos puede acompañar. Sergio, ahora mismo esta es la situación. Es decir, de nuevo, Donald Trump ha dicho esto, veremos cómo se traslada en el propio estrecho de Hormuz este bloqueo, pero tienen que ocurrir todas estas cosas y el riesgo es absolutamente gigantesco para el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues veremos hasta qué punto, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede mantener en el tiempo precisamente estas amenazas? ¿Cuánto tiempo puede durar este bloqueo de Hormuz? Y sobre todo, ¿cómo responde Irán amenazando con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb? O sea, subiendo incluso este órdago. Muchísimas gracias, Sandro, como siempre, por este repaso. Vamos a estar pendientes de las últimas horas en este momento de incertidumbre total. Vamos a ver también cómo impacta en los mercados. Enseguida les mostramos también las subidas en el petróleo. Hoy, bueno, con alzas en torno al 7% y sobre todo, bueno, pues con esta noticia histórica hemos estado esperando estos últimos minutos a ver si había algún mensaje de Trump, a ver si volvía a hacerse un taco. De momento el ultimátum ha terminado y el estrecho está cerrado. Vamos a analizarlo con esta programación especial durante los próximos minutos. Hoy contamos con Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y con mis compañeros. Tenemos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Muy bien, es un placer estar con vosotros y con mis compañeros. Y contamos con Carlos Rucao, analista de política internacional. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, repito lo mismo que ellos. Un placer estar con ustedes y con ellos. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí en este momento que ya es histórico. Estábamos esperando a ver si Trump se echaba atrás, a ver si había algún tipo de acuerdo. De momento ya es oficial, el estrecho de Hormuz está cerrado y la pregunta es clara. Carlos, empiezo contigo. ¿Ahora qué? ¿Vamos ya hacia la escalada? ¿Vuelve la guerra? Sin duda, la guerra vuelve y yo creo que el tema del bloqueo de Hormuz es como cuando el tero grita en un lado y va a poner los huevos en el otro. Creo que hay que mirar mucho más a los futuros bombardeos norteamericanos y a la convicción que Estados Unidos tiene que todo se frustró en Islamabad porque hay un problema central. No solamente los iraníes dicen que ganaron, se lo creen. Y esto me lo dice una fuente importante del Departamento de Estado. Vamos a terminar de destruirlos. Y yo creo que esto es el metamensaje que aparece en el reportaje de ayer radial de Donald Trump con Fox News, que es una de las pocas cadenas que él quiere, y donde además de hablar de este bloqueo, en el que todos miramos instantáneamente, habla de que puede volver a atacar aquella promesa que no cumplió, las estructuras de puentes y energéticas de Irán. Y me parece que esa es la realidad que nos viene.
¿Por qué? Porque cerrar el estrecho de Hormuz lo que hace es conspirar con la ausencia de petróleo en el mercado. Yo no creo que sea tan difícil para Estados Unidos bloquear, porque puede bloquear fuera de Hormuz a los buques que entran y salen. En realidad, mi sensación, por lo que conozco, es que está más interesado en bloquear lo que entra que lo que sale. Pero bueno, en todo caso, mi sensación es que ese no es el tema central que le preocupa al Pentágono. Obviamente el jefe de Estado Mayor, Kane, es un hombre que tiene mucha experiencia, que tiene toda la confianza de Donald Trump y al mismo tiempo sabe que este tema tiene que terminar en una acción militar profunda en la medida en que el otro problema que hay y que se mostró en Islamabad es que no hay un solo interlocutor en Irán. Los que fueron a Pakistán no tienen ni el poder ni la representación suficiente. Si hubiera ido con ellos Bahidi, como había pedido y no quisieron, otro sería el cantar. Pero claramente, en mi opinión, en Irán ahora manda la Guardia Revolucionaria iraní, mandan los que pelean, los que están dispuestos a morir por lo que creen, los que creen que la derrota del enemigo es posible, y todo esto lleva una mística que hace que bloquear o desembarcar en Irán es para Estados Unidos imposible, sería convertir a Irán en un Vietnam de piedra en lugar de una selva, pero sí le queda la capacidad estratégica de bombardear sin límites, porque Irán tiene misiles, pero no tiene una estructura de defensa aérea que pueda soportar un ataque masivo, tanto de los bombarderos estratégicos como los que se acaban de mencionar, que son bombarderos de largo alcance y de mucha bomba. Es la modificación moderna del bombardero de las últimas guerras de Estados Unidos. Y después están los otros, los B-2, los Spirit, que son los que tiran bombas de profundidad. Pero además, recordemos que este viernes, el viernes de esta semana, llega el tercer portaaviones a la zona, es decir, se reincorpora el que había salido y viene uno más. Obviamente eso no es para hacer un bloqueo, eso es para hacer un ataque mucho más grande. Bueno, pues mientras Estados Unidos está desplegando estos bombarderos, vamos a mirar a más noticias de última hora. Nos estaba contando precisamente, Carlos, hasta dónde llegaba esta delegación por parte de Irán, hasta qué punto llegaba también su autoridad, y tenemos información importante de última hora. El New York Post informa que funcionarios iraníes están en estos momentos estudiando la opción de abandonar el enriquecimiento de uranio como condición para poner fin a la guerra. La afirmación coincide con la cobertura de esta reciente escalada entre Estados Unidos e Irán. Según varios medios, durante las conversaciones de alto nivel que se han mantenido este fin de semana en Pakistán, Washington ha exigido que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio como parte central de cualquier acuerdo de paz o levantamiento de sanciones. Irán, por su parte, ha rechazado esa condición, insistiendo en que mantiene el derecho a enriquecer uranio con fines civiles. En ese contexto, el New York Post y otras fuentes han informado que funcionarios iraníes evalúan la opción de que abandone o suavice esa exigencia como una condición para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Es decir, no se trata de una decisión tomada, sino de una evaluación estratégica dentro de estas conversaciones en curso. Estados Unidos exige cero enriquecimiento como condición clave. Irán lo considera inaceptable, pero se está estudiando, se está negociando si Washington podría flexibilizar esa demanda para alcanzar un acuerdo. Pendientes de estos giros, de estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán, con el foco puesto sobre todo en Hormuz, en este momento marcado sobre todo por el cierre del estrecho. José Luis, te quiero preguntar por lo mismo, este hecho histórico que estamos viviendo in situ, este cierre del estrecho de Hormuz y las consecuencias que va a tener. ¿Hasta qué punto crees que va a llegar la respuesta de Irán, que amenazaba con cerrar también el estrecho de Bab el-Mandeb? Bueno, son un poco todos los procesos que están desarrollando para demostrar la capacidad de fuerza que tienen, ¿no? Claramente esa negociación que habían iniciado y que incluso J.D. Vance pues estaba ya más o menos exultante, ¿no?, de que estaban a punto de dar una buena noticia, pues bueno, el tono que llevaron los delegados iraníes y de celebración de que había sido una victoria, que como hemos dicho
pues muchas veces el que se sostenga el régimen iraní sin caerse cada día que sucede, con la asimetría de armamento que tienen y de tamaño, bueno, pues claramente pues favorecía un poco esos intereses. Y claro, a Donald Trump, después un poco de todo lo que le va sucediendo, lo que él pretende es dar esa imagen de dureza, de fortaleza, de recuperación de unos Estados Unidos como primera potencia, aunque vemos claramente, bueno, pues cuáles son sus circunstancias políticas internacionales. Entonces, en ese caso, lo que se ve es que quiere dar esa vuelta de rosca y proceder pues bueno, a un bombardeo fortísimo, ¿no? Que pretenda o que favorezca, bueno, pues al menos una reorientación de la delegación iraní hacia posturas pues más negociables, ¿no? O sea, esto no es en definitiva un cerrar el estrecho, sino también demostrar un poco su fuerza después de que Irán hubiese dicho, bueno, pues que ellos pueden abrir, cerrar el estrecho cuando quieren, y estaban, bueno, incluso seleccionando, bueno, qué barcos según los países de origen, pues ellos estaban beneficiando. Estados Unidos claramente intentando repetir de forma paralela su labor, pero de la misma manera, ¿no? Que ellos imposibilitarían y bloquearían mediante bombardeos los puertos iraníes, pero que eso no tendría su contrapartida en los puertos árabes de la península arábiga, ¿no? O sea, intentando un poco decir que ellos se iban a responsabilizar de que estuviese abierto precisamente para los barcos de sus amigos, ¿no? Entonces ahí claramente vemos, bueno, un poco ese status quo, esa circunstancia de demostración de fortaleza, de fuerza que quieren dar los dos, y que sencillamente volver otra vez a redefinirse antes de volver a sentarse y poder un poco proceder. Por eso también, bueno, esa luz verde, ¿no? que un poco preanunciaban que, bueno, pues ese proceso de enriquecimiento, bueno, pues podía ser discutible, ¿no? Que se estaba estudiando. Esencialmente teniendo en cuenta que gran parte de las centrales nucleares que se han abierto de última generación, bueno, pues proceden de Rusia, y del mismo modo que las estadounidenses, pues ese proceso de enriquecimiento hay que tener en cuenta pues a la empresa madre que las ha procedido, y sin su autorización no se puede proceder de una manera autónoma. Lo mismo pasa también un poco con las centrales nucleares pues construidas por los propios rusos, ¿no? Así que en ese aspecto claramente podían incluso ceder ese proceso de vigilancia del enriquecimiento a través de observadores internacionales, incluso de la propia empresa rusa, un poco para ese ámbito. O sea que tampoco es que los delegados iraníes pues puedan tener mucho conflicto un poco en ir descubriendo cuáles son las cartas con las cuales pueden negociar. Lo que en definitiva están ambos para sus sociedades de tipo interno es discutiendo que, bueno, pues quieren ir con la cabeza bien alta a sus países, los iraníes hacia la sociedad iraní, pero Estados Unidos hacia su propio país por las futuras elecciones que tienen en otoño, pues para vender más o menos este hecho pues como una victoria. ¿De qué le sirva a Donald Trump toda la operación que ha desarrollado si al final se va a vender a nivel propagandístico como una gran derrota? Eso no se lo puede permitir, ¿no? Incluso le quitaría autoridad pues frente a su aliado israelí, que ya Netanyahu, bueno, pues está con el verso suelto absolutamente y de una manera incontrolada, ¿no? Bueno, pues están viendo nuestros espectadores en directo la señal que nos llega desde Ormuz, la señal del seguimiento marítimo, en este momento en el que, como ven, todo está parado, todo está bloqueado. Estados Unidos ya ha iniciado este bloqueo del estrecho, y la pregunta, Adrián, es ¿qué sentido tiene, ¿no? Porque se está quejando Trump precisamente de esto, ¿no? Del bloqueo, y ahora lo va a bloquear todavía más. ¿Qué sentido tiene esta estrategia de Estados Unidos, y también a dónde va a llevar al mundo, ¿no? Ya se habla de una crisis energética. Si el bloqueo es aún mayor, entendemos que la crisis o va a ser mayor o está más cerca todavía. Sí, vamos a ver cómo se materializa. En principio, tal como se ha anunciado, parece que el objetivo es, de alguna forma, completar el cierre o asegurar el cierre total, ¿no? Es decir, en la medida en que
Irán ponga en marcha un cierre controlado o sometido a determinados requisitos, Estados Unidos bloquearía el tránsito de los barcos mercantes que cumplan esos requisitos y, cumpliendo esos requisitos, pues intenten pasar el estrecho, ¿no? Entonces, asegurando que el cierre es total, al 100%, ¿no? Bueno, eso es aparentemente el objetivo. Bueno, y esto, primero, ¿es posible? Sí, efectivamente es posible, y creo que Carlos también apuntaba en esta dirección, porque efectivamente los barcos y los aviones norteamericanos tienen que tener mucho cuidado con acercarse demasiado a la costa iraní, porque pueden ser objeto de ataques con drones y con misiles con mucha facilidad. Pero tienen otra opción. Es una opción un poco disparatada, pero se basaría en detectar perfectamente cuáles son los barcos que efectivamente pasan el estrecho y emprender una cacería de estos barcos a lo largo del Océano Índico. Entonces, sabe que estos barcos sepan que sí pasan el estrecho por haber cumplido los requisitos exigidos por Irán, pues van a estar sometidos quizás al abordaje por parte de navíos o de helicópteros norteamericanos en el conjunto del Océano Índico, donde los encuentren, digamos, ¿no? Bueno, y aparentemente este es el objetivo. Bueno, ¿y eso para qué? Pues en principio esto no hace un daño directo a Irán, pero puede hacerlo indirectamente, porque claro, hace daño a las potencias que en principio se beneficiarían de unas buenas relaciones con Irán o de llegar a acuerdos con Irán para que sus barcos pasen el estrecho. Bueno, muy directamente podemos decir India y China. India y China por las buenas relaciones con Irán, pero también en función de las perspectivas de llegar a acuerdos con Irán, pues tenemos a los aliados de Estados Unidos, ¿no? Tenemos Japón, Corea del Sur o Europa, ¿no? O Europa occidental, ¿no? Bueno, ya sabemos que China tiene fuentes alternativas a través de Rusia, que tampoco se pueden acomodar a una situación de estas de un día para otro, pero bueno, no hay que descartar que un objetivo, por ejemplo, de Estados Unidos, un objetivo indirecto, sea, a través de una medida de este tipo, presionar a China para que China presione a Irán para llegar a un acuerdo, para mayores cesiones cara a un acuerdo, ¿no? Bueno, igual hay que hacer interpretaciones de estas, pero sobre todo tendremos que esperar unos días a ver cómo se materializa efectivamente esa amenaza de bloqueo por parte de Estados Unidos, ¿no? Bueno, claro, la situación es complicada pero previsible. Los altos del fuego en cualquier conflicto bélico son difíciles, dependen siempre de las expectativas de las dos partes, de en qué medida las partes estén agotadas o no en su esfuerzo bélico, pero claro, aquí hay un problema de diferenciación de objetivos muy claro. Yo sí creo que es efectivamente, y como ha dicho José Luis, pues Irán está ganando. Irán está ganando porque a Irán le basta con resistir. Con resistir no es solo resistir, con resistir siempre que a la vez mantenga su capacidad de ataque con misiles y con drones, que mantenga su capacidad de continuar abordando los tres objetivos de respuesta frente a la guerra abordada por Israel y por Estados Unidos, que son ataques contra Israel, cierre del estrecho de Hormuz y ataques contra las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio. Esa capacidad la mantiene sobradamente y la tiene para mucho tiempo. Mientras esto sea así, es evidente que Estados Unidos no ha conseguido ninguno de esos objetivos y, por lo tanto, está perdiendo esa apuesta que ha realizado, ¿no? El problema, desde el punto de vista de Irán, cara a las negociaciones, es un problema objetivo, es un problema de exigir, pues bueno, en principio determinadas compensaciones, determinados requisitos con respecto a la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio, quizás también algo sobre el futuro del estrecho de Hormuz, pero claro, detrás de todas esas condiciones, lo fundamental es un problema de garantías, es decir, cómo asegura Irán
que se pacten unas u otras condiciones, 6 meses después, un año después, no van a aparecer otra vez Israel y Estados Unidos, una vez que crean que están en mejores condiciones para poner en marcha otra guerra, otro ataque contra Irán. Y esto se puede conseguir, pero es complicado y probablemente necesitaría algún tipo de intervención de potencias suficientemente fuertes y suficientemente cercanas o de la confianza de Irán como Rusia o como China, ¿no? El problema en Estados Unidos es distinto. Yo creo que es en este momento un problema fundamentalmente de imagen. Estados Unidos ahora está contra la pared, no ha conseguido los objetivos que aparentemente quería conseguir en un primer momento, siempre con ese gran interrogante sobre cuáles eran realmente los objetivos de Estados Unidos a la hora de abordar una campaña tan disparatada como esta, ¿no? Pero no ha conseguido sus objetivos y tampoco tiene una salida honrosa. Entonces tiene un problema fundamentalmente de imagen. ¿Cómo salir de este atolladero sin destruir radicalmente la imagen del gobierno de Estados Unidos? Entonces, bueno, sí es razonable que dentro de las negociaciones del alto el fuego, de las negociaciones definitivas, se barajen, o el propio Irán baraje posibles elementos que le puedan dar una salida de imagen a Estados Unidos, ya sea relacionado con el enriquecimiento nuclear, con la apropiación de X toneladas de uranio, bueno, algún tipo de salida de imagen. Porque al final, desde el punto de vista del fondo, si pensamos en cuáles son los intereses del gobierno de Estados Unidos o del propio de Estados Unidos, no nos podemos olvidar de lo que ellos mismos han dicho en su estrategia de seguridad nacional en noviembre. A medio plazo, a Estados Unidos lo que le interesa es irse de Oriente Medio. Lo tienen dicho así con toda la claridad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si al final, de una forma o por otra, como consecuencia de este conflicto, terminan yéndose, pues están siendo consecuentes con sus objetivos de largo plazo, ¿no? Y su otro gran objetivo estratégico dentro de las relaciones internacionales, que es la desaparición de la OTAN, pues lo están también poniendo en marcha gracias a este conflicto, ¿no? Con lo cual, hay una especie de juego de ajedrez de muchas piezas en el que no se sabe muy bien cuál es la apuesta de corto plazo, de medio y de largo plazo de Trump o del trumpismo, pero que enseguida, digamos, las perspectivas de largo plazo pueden encajar bastante bien con una salida de Estados Unidos de Oriente Medio, siempre que, eso sí, se busque algún elemento de imagen que al gobierno de Estados Unidos le permita una salida más o menos honrosa. Pues precisamente, ya que estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, ya que hemos nombrado a Donald Trump, les decíamos, estábamos esperando un mensaje del presidente de Estados Unidos que acaba de escribir en Truth Social. Hace apenas 5 minutos, dice Trump, la armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida. 158 buques, dice Trump. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman buques de ataque rápido porque no lo consideramos una gran amenaza. Advertencia, dice Trump. Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal, dice Trump. Postdata, el 98,2% de las drogas que ingresan a Estados Unidos por mar o por el océano se han detenido. Gracias por su atención a este asunto. Esperando este mensaje de Donald Trump, esperábamos que fuese antes de las 4, esperábamos que no llegásemos a este bloqueo del estrecho de Hormuz, algo que ya ha sucedido, algo que ya es histórico y algo que está confirmando el propio Donald Trump. El presidente de Estados Unidos dice que la armada iraní yace en el fondo del mar completamente destruida y habla de 158 buques. Dice, no hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman buques de ataque rápido porque no lo consideramos una amenaza. Lanza una advertencia a Trump, dice, si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema que empleamos contra los narcotraficantes en los barcos de alta mar. Este es el mensaje que están viendo, este es el mensaje que acaba de publicar el presidente de Estados Unidos, que confirma que ha entrado en vigor este bloqueo del estrecho de Hormuz y además lanza una dura advertencia. Dice que si alguno de estos buques de ataque rápido iraníes se acerca al bloqueo de Estados Unidos, será eliminado inmediatamente. Lo pone más o menos a la misma altura de lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos meses. Trump confirma su bloqueo y además amenaza de esta forma
a Irán. Vamos a analizarlo precisamente con nuestros expertos. Carlos, estábamos precisamente hablando de esto, ¿no? Estábamos esperando un mensaje de Trump que ya confirma de facto este bloqueo y además advierte a los buques iraníes. Confirma lo que estábamos comentando, ¿no? Que básicamente estamos yendo hacia una escalada. ¿Cuál va a ser también la respuesta por parte de Irán? ¿Hasta dónde crees que puede llegar también? Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Trump demuestra dos cosas. La primera, que confunde escenarios, porque no es lo mismo el escenario, obviamente, del Caribe que este. En segundo lugar, lo que se volteaba en el Caribe eran lanchas narcos. No estamos hablando de buques, ni estamos hablando de las lanchas blindadas de la Guardia Revolucionaria iraní. Son dos objetivos totalmente distintos. Pero sí está demostrando lo que él está diciendo, que le ha dicho su Estado Mayor, que lo van a hacer fuera del estrecho, como yo imaginaba. Es decir, se van a alejar del estrecho y al que se acerque lo van a hundir. Esto no tiene dificultad en hacerlo. Estados Unidos sí se aleja del rango de ataque de los misiles de la defensa de Irán. Es decir, si se aleja una cantidad de kilómetros que los misiles no lleguen y que igual arma un arco, porque es muy fácil seguir un barco con la tecnología de hoy. Un barco vos lo tenés ubicado para un país como Estados Unidos y lo seguís. De hecho, recuerden que sí, esto vale la pena recordar, no la de las lanchas rápidas, pero sí los tanqueros que en su momento persiguió a Estados Unidos y que terminó agarrándolos donde los iba siguiendo con su estructura de satélites, etc. Es decir, puede hacer lo que dice Trump, pero fuera del alcance de los misiles. Y minimizar lo que le quede de defensa a Irán es un error. Ahora, permítame introducir en todo este tema, porque hablamos antes del otro tema que dijo Wall Street Journal, que es el ataque de bombardeo, que en todo lo que estaba pasando en Medio Oriente y al mismo tiempo, quisiera recordar que en medio de todo eso, Mohammed bin Salman anunció la llegada de su aliado Pakistán a Arabia Saudita, con aviones de combate y aviones de transporte. Nadie sabe, obviamente, qué llevaron estos aviones de transporte y estos aviones de combate, pero me parece que tendríamos que mirar este jugador. Como analista de la realidad, Arabia Saudita es un país que tiene una larga tradición de enfrentamiento con Irán. Recuerdo solamente los 9 años de guerra civil en Yemen, donde estuvieron enfrentados. Son dos potencias religiosas distintas, suníes y chiitas, y Irán para mí cometió un error importante en el momento en que, descabezada su cúpula, la estructura mosaico militar decidió atacar a Arabia Saudita, ya no una base norteamericana, sino atacar el oleoducto este-oeste, porque atacaron la planta de bombeo de este oleoducto. Este oleoducto es el que le permite a Arabia Saudita vender su petróleo por el Mar Rojo, petróleo que nunca, desde que empezó a venderlo por el Mar Rojo, tuvo un problema con los hutíes, porque le está vendiendo ese petróleo a la República Popular China. Entonces veamos todo el panorama y miremos con cuidado la posibilidad que entre a este conflicto, en el momento que este conflicto empeore, Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita puede tener, si se lo proporcionó Pakistán, una ojiva nuclear. Y no es lo mismo que una ojiva nuclear la tire Israel, que sería intolerable para el mundo árabe, a que la tire Arabia Saudita. No lo sabemos, pero digo, pongamos también el ojo en esto. Y el otro ojo que hay que mirar, ya que toqué a Israel, es que quien va a utilizar este momento de transición es Netanyahu. Netanyahu va a avanzar nuevamente sobre el sur del Líbano. Porque el objetivo de Netanyahu no es solamente atacar a Hezbollah, es ganar territorio. Por eso el bombardeo al puente del río Litani sobre la autopista. Entonces me parece que el problema empieza a complicarse cada vez más. El tema China, que me parece muy importante tocarlo, puede tener que ver también con el tema del bloqueo de lo que entra a Irán. Estados Unidos dijo, vamos a revisar cada buque que quiera entrar al estrecho de Hormuz. Estamos hablando ya de qué mercadería recibe.
Por una parte, puede estar intentando que reciban menos alimentos, menos elementos, digamos, para la población, pero también podría estar intentando evitar un apoyo de China o de Rusia en materia armamentista, no solamente por la posibilidad de que entren misiles, sino por la posibilidad de que entre combustible para una parte de esa estructura misilística que Irán conserva. Vale la pena que nosotros, que tratamos de mostrar la realidad, digamos que Irán tendrá destruida su estructura de fuerza aérea, una gran parte de su flota, pero sigue teniendo una muy fuerte capacidad misilística y lo sigue demostrando. Nadie sabe cuánto le queda a Irán, pero evidentemente le queda lo suficiente para ser un hueso duro de roer en ese campo. Además de que, voy a insistir de vuelta, es una locura que se piense que se puede tomar militarmente Irán. Sería para Estados Unidos un Vietnam de piedra. Bueno, pues veremos qué pasa con Estados Unidos, veremos qué pasa con estas amenazas de Donald Trump en un contexto en el que tenemos más noticias importantes de última hora. En concreto, vamos a mirar a Irak. Los iraquíes informan en estos momentos de una intensa actividad aérea sobre Al-Qaim en el oeste de Irak, posiblemente relacionada con operaciones de apoyo al cumplimiento de este bloqueo. Un momento en el que les informábamos, ¿no?, de estos bombarderos B-52 que han sido reposicionados. Se dice que tiene que ver con esta visita sorpresa que ayer anunciaba J.D. Vance. Saben que ayer visitaba la base de Ramstein. En este contexto se habla de bombarderos B-52 y sobre todo ahora mismo se habla de una intensa actividad aérea sobre Al-Qaim. Todo esto en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a hablar, vuelve a amenazar a los barcos iraníes. Dice que cualquiera que se acerque a su bloqueo va a ser eliminado de inmediato. José Luis, te quiero preguntar por esto. ¿Qué te ha parecido este mensaje de Donald Trump amenazando sobre todo estos buques de ataque rápido? Lanza una dura amenaza en un contexto en el que hablaba Carlos de China. Ayer Trump también volvió a cargar contra China amenazando con aranceles de hasta el 50%. Hombre, sabe claramente que China es uno de los mayores pilares que está sosteniendo el esfuerzo de guerra un poco de los iraníes, a nivel de inteligencia, a nivel de alta tecnología y principalmente porque también la República Popular de China, aunque ha diversificado muchísimo sus fuentes energéticas, tampoco puede prescindir en este caso, bueno, de la importancia de los recursos iraníes y que conforma además un aliado muy fiable a través del camino terrestre pakistaní, un poco hacia la propia República Popular China. Es un esfuerzo, desde luego, bruto, de fortaleza, de intentar intimidar esencialmente a los iraníes en ese esfuerzo. Tiene absolutamente el control aéreo y puede tenerlo también el marítimo, pero también, como bien se ha dicho, ha sabido Irán adaptarse a las circunstancias de lucha que tiene en este momento. Si recordamos, casi ha adaptado lo que es el modelo de Albert Speer, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, que es debido a que todos los centros industriales van a desaparecer en los primeros días por los intensos bombardeos, aprovechar la estructura montañosa para que en antiguas minas y en zonas subterráneas, zonas de galería cálcica, pues poder esconder, reprogramar allí centros de producción a través de los cuales puedan mantener ese suministro de drones, de misiles, y de esa manera, aunque aparentemente de manera visible el tejido industrial y productivo iraní ha podido ser muy dañado y destruido, por el contrario resulta que a nivel productivo siguen con su maquinaria de combate productiva y esencialmente el punto fuerte que tienen, que es el poder bombardear de una manera, bueno, pues muy rápida y veloz las bases americanas que están al otro lado del Golfo Pérsico y que están en la península arábiga, y por tanto ahí es donde, bueno, las monarquías petrolíferas se sienten verdaderamente rehenes sin poder de protección por parte de los Estados Unidos, bueno, del ámbito iraní, ¿no? Ahora lo que quiere Estados Unidos es equilibrar un poco esa amenaza y haciendo daño en lo que puede a sus aliados, ¿no?, para poder negociar de una manera, bueno, pues más factible, ¿no?, cuando ha visto que a la hora de sentarse, bueno, son los iraníes los que se sentaban casi con una voluntad plenamente de fortaleza y además con esa capacidad
casi de martirio que recordábamos, que casi nos hace recordar a los japoneses de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De ver cómo han realizado de propaganda, bueno, ese ataque que desarrollaron en la base americana de Kuwait, donde murieron 6 militares estadounidenses, y resulta que luego, bueno, pues se ha descubierto que no fue una operación de drones, sino una operación suicida con pilotos iraníes que, sabiendo, bueno, pues que no iban a tener vuelta, bueno, aprovecharon la velocidad de sus prototipos para internarse, producir el bombardeo y luego ser sacrificados un poco en este aspecto, ¿no? Claro, eso es una demostración de hasta qué punto están dispuestos, es el sector, podemos decir, más duro del régimen, la Guardia Revolucionaria Islámica, un poco en ese proceso, ¿no? O sea, están dispuestos a pagar un alto precio por mantener en ese ámbito su fortaleza. Y Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo posible por intentar quebrar un poco ese espíritu y, por lo tanto, para hacerlo va a hacer todo lo posible por hacer daño a nivel económico a los aliados precisamente de Irán, para que presionen un poco en ese ámbito y sea Irán más, entre comillas, tratable en una mesa de negociaciones. Bueno, pues pendientes de estas negociaciones, de la resaca de estas conversaciones en Islamabad. Ayer, bueno, nos sorprendía Donald Trump ordenando el bloqueo del estrecho de Hormuz, y nosotros vamos a contarles las consecuencias que puede tener, ya no solo para la economía mundial, sino también para la economía de Irán. Saben que se ha hablado mucho en los últimos días sobre si Irán va a cobrar o no un peaje, si va a ser en yuanes, si va a ser en criptomonedas. Bueno, pues parece que, hablando de peajes, su economía también va a pasar uno muy serio. Se estima en 400 millones de dólares diarios. Nos cuenta las claves de nuevo nuestro compañero Sandro Meco. ¿Qué tal, Sandro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hemos estado hablando hace unos minutos, precisamente lo decías, de lo que le podía costar a Estados Unidos, de lo que le podía costar a los mercados este bloqueo si sale bien. Pero claro, como decías, ¿qué le cuesta a Irán? Pues efectivamente, nos lo introducía Sergio, alrededor de 400 millones, concretamente 435 millones de dólares, atención, al día. ¿Qué implica eso? Siguiendo por el relato de los números y de las cifras, pues que llegaríamos a los 13.000 millones al mes y los 156.000 millones de dólares al año. Esos son los datos de lo que le costaría a Irán este bloqueo de Donald Trump, que ya está implementado. Veremos cómo lo realiza el presidente de los Estados Unidos, pero si finalmente triunfa, si finalmente todo va bien, esos serían los datos y ese sería el precio que Irán tendría que pagar. Claro, esto es un golpe tremendo a la política del comercio de Irán. ¿Por qué? Porque el 90% del comercio del país, de nuevo recuerden, pasa por este estrecho, pasa por este enclave, pasa directamente por Hormuz. Y ya que estábamos con porcentajes y con el comercio, centrémonos en los dos grandes, en el gas y el petróleo, porque el 80% de los ingresos de exportación de Irán son precisamente esto, el gas y el petróleo. Se recortaría el 80%. Recuerden que supone casi una cuarta parte del PIB, un 23,7%. Estos son los datos de lo que le afectaría a Irán en cuanto a gas y petróleo se refiere. Pero claro, estamos en la guerra en la que estamos, una guerra que está siendo también una guerra de narrativas. Y aquí es donde nos encontramos con dos realidades totalmente distintas según a quién acudamos. Están ciertos informes que aseguran que el golpe para Irán puede ser tremendo en cuanto a sus reservas de petróleo, porque por un lado aseguran que si el bloqueo sale adelante, las reservas iraníes, atención, de petróleo acabarían en tan solo 13 días. En menos de 2 semanas, Irán se quedaría sin reservas. De nuevo, hablamos de narrativas. Esto va por un lado. Si vamos al otro, aseguran que ya no es solo Irán, sino China la que podría respirar tranquila, porque aseguran que Irán tendría reservas para meses o para años, no únicamente con respecto a Irán, sino también con respecto a China por esas rutas directas entre los dos países. Se estima ahora mismo que los datos de exportaciones anuales están en torno al 1,8 y los 2,1 millones de barriles. Por tanto, Sergio, sí, hablamos de precio, hablamos de coste, pero incluso en esto, incluso en lo que son datos, estamos teniendo también esa guerra de narrativas. Bueno, pues una guerra de narrativas a la que ya nos estamos acostumbrando y que
tiene visos de escalar de nuevo en una guerra militar. Muchísimas gracias, Alessandro, por este repaso en un momento en el que estamos mirando a Hormuz. Enseguida vamos a mostrarles de nuevo la señal en directo, pero antes vamos a contarles más últimas horas. Les decíamos que el fin de semana ha estado marcado por estas conversaciones en Pakistán y ojo con lo que vamos a contarles a continuación. Express Tribune informa en estos momentos de que después de consultar con personas relevantes y fuentes diplomáticas, ambas partes, Irán y Estados Unidos, estuvieron cerca de llegar a un acuerdo marco antes de un contratiempo de última hora. La alerta sobre una declaración conjunta surgió del progreso alcanzado por ambas partes. El borrador estaba listo para firmarse. Sugieren que el acuerdo se quedó a un margen mínimo. Decía Abbas Araghchi que estuvieron a unos centímetros, decía que estuvieron a punto de firmar un memorando de entendimiento de Islamabad, pero según el máximo diplomático iraní, la parte de Estados Unidos cambió las reglas del juego y adoptó una postura maximalista en el último momento. Una ruptura, unas conversaciones en Pakistán que ya de por sí fueron históricas, la primera vez en 47 años que se sientan en la misma mesa Estados Unidos e Irán, pero que pudo haber ido incluso más allá. Estuvo a punto de dar un acuerdo marco antes de un contratiempo de última hora. Se dice que Vance habló en varias ocasiones con Donald Trump. Hoy el propio Benjamin Netanyahu ha confirmado que habló con el vicepresidente de Estados Unidos. Y esto es precisamente lo que pasó a continuación. En este contexto en el que estamos pendientes de Hormuz, vamos a mostrarles precisamente la confirmación de este bloqueo. Más allá del mensaje por parte de Donald Trump, vamos a mirar a la UNCTAD. Ha lanzado un aviso hace apenas unos minutos informando de que efectivamente a las 4 el acceso marítimo, las restricciones están forzando a desvíos en torno a todos los puertos iraníes y también la zona costera. Dice además este servicio marítimo británico que incluye localizaciones sobre el Golfo Arábigo, el Golfo de Omán y también el Mar Arábigo, además del este del estrecho de Hormuz. Reino Unido confirmando este bloqueo marítimo por parte de Estados Unidos. El propio Donald Trump también hablaba en este sentido, amenazando a los buques rápidos iraníes. Adrián, me gustaría preguntarte por esto, ¿cómo ves estas nuevas amenazas de Donald Trump y sobre todo hasta dónde puede llegar esta escalada? Sí, dentro de esas amenazas de Donald Trump sobre los buques iraníes, no me queda nada claro a qué se está refiriendo, si está hablando realmente de amenazas o de la constatación de lo que hicieron al comienzo de la guerra. Cuando dice los buques iraníes ya están en el fondo del mar, pero no porque los hayamos echado ahora al fondo del mar, sino porque los echamos al principio de la guerra, ¿no? Entonces, no sería en este sentido nada nuevo. Estamos hablando quizás de esa amenaza genérica de que cualquier barco iraní que se nos acerque va a ser destruido. Bueno, tampoco significa demasiado en el contexto en el que estamos, ¿no? Bueno, vamos a ver los comentarios que habéis hecho sobre las negociaciones en Islamabad. Pueden encajar bastante con lo que era el propio contexto de estas negociaciones. A mí había algo que sí me causaba un cierto optimismo, que era la presencia de J.D. Vance. J.D. Vance ha intentado estar desde el primer día, dentro de lo posible, al margen del conflicto, de la comunicación pública del conflicto, incluso inventándose viajes fuera de Estados Unidos para reducir su presencia ante los medios durante esos días. Y el hecho de que se implicara directamente en esta negociación, pues probablemente nos permitía ser relativamente optimistas, porque Vance hubiera intentado no implicarse, hubiera intentado a toda costa, si piensa que esto puede tener, como es previsible, puede tener un coste para él que se está viendo como el aspirante a futuro candidato presidencial republicano. Claro, Vance vincula mucho su imagen a la defensa de esos postulados básicos del movimiento MAGA, digamos, del conservadurismo nacionalista trumpista, y fundamentalmente muy relacionados desde el punto de vista de lo que fue su éxito electoral con la renuncia a las intervenciones externas de Estados Unidos. Y de pronto todos los partidarios de ese tipo de concepciones pues se han visto golpeados contra la pared por esta decisión del gobierno de Estados Unidos de poner en marcha este conflicto. Bueno, vamos a ver, esa versión de que se estaba cerca de un preacuerdo, digamos, y que en un determinado momento pues Vance
puede ser que recibiera instrucciones de Trump en el sentido de no aceptar lo que se estaba avanzando, pues encajan bastante con esos distintos posicionamientos del propio Trump y de Vance con respecto al fondo del conflicto también, ¿no? No es extraño porque, claro, Donald Trump se ha implicado hasta tal punto personalmente en la puesta en marcha de este conflicto que necesita salvaguardas personales, necesita coberturas de imagen, ya no solo para el gobierno de Estados Unidos, para él personalmente. Y por ahora, desde luego, no las han conseguido y resulta difícil que realmente estén pensando que las van a conseguir. Es decir, que las van a conseguir desde el punto de vista de continuar adelante en el conflicto, con nuevas campañas de bombardeos que no hayan abordado hasta ahora. Es decir, con apretar el acelerador con respecto a lo que ya estaban haciendo, ¿no? Pero de una forma o de otra, a medida que pasa el tiempo, es muy posible que Donald Trump se vea obligado a aceptar una retirada con menos requisitos de este tipo, de salvaguarda de imagen. Bueno, vamos a ver, porque en este sentido seguramente el tiempo corre a favor de Irán mientras mantenga, como hemos dicho antes, primero, no sea derrotado y segundo, mantenga su capacidad ofensiva de misiles y drones frente a los tres objetivos de las bases militares norteamericanas, el Estrecho de Hormuz e Israel. Bueno, pues pendientes de Hormuz y de Israel, con el foco puesto en estas conversaciones que han tenido lugar en Islamabad, vamos con más noticias importantes de última hora. En este contexto en el que empezábamos hablándole de los bombarderos B-52 de Estados Unidos que habían sido reposicionados con este bloqueo del Estrecho de Hormuz que ya ha entrado en vigor. De facto, vamos a mirar también a Irán. Informes que hablan de helicópteros rusos Mi-28, diversos canales de análisis militar y fuentes de inteligencia de fuentes abiertas han difundido en los últimos días imágenes que mostrarían helicópteros de ataque rusos Mi-28 en territorio iraní, lo que ha reavivado las especulaciones sobre la cooperación militar entre Rusia e Irán. Las imágenes que se han mostrado en las últimas horas, en los últimos minutos, muestran aeronaves en instalaciones militares iraníes. Los analistas advierten que no existe una confirmación oficial de que estos helicópteros estén operando ya en el espacio aéreo iraní, ni que se trate de vuelos recientes. Según múltiples informes previos del sector de defensa, Irán habría cerrado acuerdos con Rusia para la adquisición de helicópteros Mi-28NE, así como otros sistemas de armamento en el marco de la intensificación de la cooperación militar entre ambos países tras las sanciones internacionales. Hasta el momento no hay confirmación oficial de Teherán o de Moscú sobre estas entregas operativas completas. Las imágenes podrían corresponder a entregas iniciales, a pruebas en tierra o material de archivo reutilizado. El posible despliegue de helicópteros de ataque avanzados como el Mi-28 sería un refuerzo significativo para la aviación del ejército iraní, que actualmente opera una flota heterogénea de sistemas de origen estadounidense, ruso y local. Por ahora, los expertos recomiendan cautela. Señalan que la situación forma parte de un patrón habitual de opacidad en torno a transferencias militares entre países bajo sanciones, con el foco puesto en Irán, con estas imágenes que se están haciendo virales de helicópteros Mi-28 rusos. Os quiero preguntar precisamente por lo que ha pasado este fin de semana en Islamabad, en Pakistán, con fuentes iraníes que en estos momentos están confirmando la información que les contábamos hace apenas minutos. La Cancillería iraní dice que, a pesar de los avances en las conversaciones, Washington impidió un acuerdo al cambiar sus demandas. Hablan de un cambio de última hora que, bueno, pues echó por tierra esta negociación. Carlos, te quiero preguntar por esto, porque es cierto que durante el fin de semana todas las noticias que salían parecían bastante halagüeñas, se hablaba de cierto entendimiento, pero al final terminó todo de una forma abrupta. Nos ha recordado, por ejemplo, a lo que pasó en Ginebra o en Omán hace ya un año. Sí, mi información no es esa, claramente, pero como ya he dicho tantas veces, lo primero que muere en la guerra es la verdad. Mi información es que Estados Unidos del comienzo insistió que había un tema que era imposible de obviar, que es el tema que había dicho ese mismo día Donald Trump en un reportaje en Estados Unidos. El 99% de nuestra demanda es que no puedan tener un plan nuclear. Y eso es lo que terminó rompiendo la negociación, porque los negociadores que estaban en el lugar fueron con un plan distinto al que imaginaba Estados Unidos. Primero fueron con una delegación de 30 personas
preparada para hacer comisiones de análisis tema por tema. Mientras que lo que Estados Unidos quería era, primero que nada, dilucidar este tema, que era el tema nuclear, que es el tema que viene Estados Unidos insistiendo desde el comienzo de todo esto, junto a otro tema importante, que era el tema de la capacidad misilística de Irán respecto a la posibilidad de acabar con la existencia del Estado de Israel. Mi impresión, todo lo que a mí me han contado durante el fin de semana, es que quien traba esto es la Guardia Revolucionaria iraní. Es decir, que Baghdadi no quiso que se avanzara en este tema al que estaba dispuesto el presidente de la Asamblea, que fue como presunto jefe de una delegación que, en mi opinión, cometió el inmenso error de no llevar el hombre clave de la Guardia Revolucionaria iraní. El otro tema que para Baghdadi era una línea roja era Hezbollah. Baghdadi sostuvo en todo momento que tenía que incluirse en el alto el fuego a Hezbollah. La delegación habló de Líbano, que no es lo mismo. No es lo mismo Líbano que Hezbollah para los Estados Unidos y para Israel. Por eso, en el medio de toda esta conversación apareció la presunta reunión de mañana martes entre una delegación del Líbano, una delegación de Israel en Washington, que ahora quedó en veremos, porque todo estaba pensado como que se iba a llegar a un acuerdo en ese tema, dejando a Hezbollah fuera del acuerdo. Para Baghdadi, dejar a Hezbollah fuera del acuerdo era como amputarle un brazo a Irán, y así lo dijo mucha gente cercana a él. Ahora, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Es verdad la otra versión de ese diario? No lo sabemos, porque, insisto, lo primero que se pierde en la guerra es la verdad, y acá hay una inmensa guerra de informaciones cruzadas. Cada uno de los protagonistas dice lo que cree que tiene que convencer a su propia gente y a su rival. Y un comentario respecto a lo que se dijo respecto a la preocupación de Trump sobre la imagen de los Estados Unidos. Yo realmente no creo que Trump tenga esa preocupación. Creo que la única preocupación de Trump es el 3 de noviembre. Y al 3 de noviembre, a las elecciones de medio término, los presidentes llegan según cómo esté el humor de la gente, de su pueblo, no el humor de los británicos, no el humor de los españoles o de los franceses, el humor de los norteamericanos. Y por eso mi sensación es que Trump tiene que avanzar, y que lo que dice Wall Street Journal es verdad. Van a hacer ataques muy fuertes sobre Irán. Y finalmente, no hay bloqueo que sirva si es solo naval. Para que un bloqueo ande bien, tiene que ser aéreo y terrestre. Vaya uno a saber cómo puede hacerse eso, pero en todo caso, eso fue lo que ahogó a Venezuela, si quieren tomar ese ejemplo que no debería nunca compararse con Irán. Bueno, pues el mundo precisamente está comparando lo que ocurre en estos momentos en Irán con Venezuela. También se comparaba en estos momentos en los que se hablaba, ¿no? Se analizaba si sería posible o no una operación terrestre. José Luis, te quiero preguntar precisamente por esto mismo, estas conversaciones en Pakistán, en Islamabad, este cambio de última hora, y también qué responsabilidad habrá tenido un Benjamin Netanyahu, que ya sabemos que empujó a Trump a la guerra y que también sabemos que ayer habló con el propio J.D. Vance. Hombre, tienes ahí varios de los aspectos, ¿no? Por un lado, Israel tiene una política propia, ¿no? Con unos objetivos claros, ¿no? De crear y dejar un poco como heredad Netanyahu, pues ese gran Israel, ¿no? Porque y además él vive a nivel político, pues gracias a la guerra, porque en cuanto haya una estabilidad y una paz, va a ser
procesado por otros delitos que tiene por casos de corrupción. Así que a él podemos decir la vivencia de una plena y una regular tensión de guerra, pues lo que le favorece y le puede ir permitiendo, bueno, ir creciendo un poco en tamaño como beligerante primer ministro israelí, y eso le pueda ante su público, bueno, generar un perdón por parte del jefe del Estado y poder librarse, por tanto, bueno, del resto, ¿no? Así que tiene su agenda propia, y esa agenda propia, si no se incluye, pues es uno de los grandes elementos desestabilizadores un poco de lo de la región. Por eso también el caso de lo de Líbano, que incluso el propio presidente Macron pues planteaba sobre la defensa pues de la República del Líbano. No hace falta recordar las estrechas relaciones que tiene el Líbano con la República Francesa. A nivel de las negociaciones también hay que prever, bueno, el modelo de negociar económico que tiene también Trump, ¿no? Muchas veces las negociaciones económicas, cuando están con un tema importante, tienden a ser bastante largas, llevar al agotamiento al contrario, y en ese momento, bueno, cambiar precisamente los puntos de los objetivos para aprovechar el cansancio del contrario y que puedan aceptar los puntos que verdaderamente tenías tapados y son los que tú pretendías pues que fuesen aceptados y poder vender luego como una ganancia en tu ámbito. Así que no me extrañaría que ese sentido de fortaleza, esos cambios de ritmo que en determinadas horas puede llevar al equipo contrario ya pues a un proceso de agotamiento, de bajar la guardia y de aceptar ya casi cualquier cosa, pues también un modelo de resistencia, de modo de negociar, a lo cual pues Donald Trump, bueno, pues nos tiene también muy acostumbrados, ¿no? No se puede improvisar cuáles son sus objetivos, porque no son nada racionales, y él pues no seguía, podemos decir, por los manuales de estrategia tradicional militar o diplomática, sino que él, bueno, pues ejerce la escuela que él mismo ha aprendido, y los delegados de confianza suyos proceden también de su mundo económico, ¿no? Así que en ese ámbito, bueno, pues estamos en una política de fuerza, demostración de fuerza, y como vemos, en unos ámbitos en los cuales estamos en unas negociaciones traídas a las relaciones internacionales provenientes de otro mundo, que allí sí se hace sangre, ¿no? Pero de otro tipo. Bueno, pues un momento en el que sigue escalando este conflicto. Estamos hablando ya de este bloqueo que ha entrado en vigor del estrecho de Hormuz. Os quiero preguntar por la respuesta de Rusia y de China, ¿no? Básicamente estamos hablando de que estamos volviendo a un conflicto abierto. Nos hablaba antes Carlos, ¿no? Como Wall Street Journal ya habla abiertamente de que Trump está pensando retomar esta guerra con ataques limitados, también con una campaña a gran escala. Carlos, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta el bloqueo de Hormuz, ¿hasta qué punto van a aguantar tanto Rusia como China? ¿Qué tiene que pasar para que intervengan directamente? Porque ya se está hablando, por ejemplo, de este suministro de armas o de equipamiento militar, en este caso incluso de aviones, de helicópteros. Bueno, no van a intervenir ni Rusia ni China, y la situación, digamos, es diferente. Rusia es el gran ganador de este conflicto. Exportador nato de petróleo y de gas. Ahora lo está vendiendo a 109 cuando lo vendía a 67. A 109, 110, vaya según a saber lo que se valdrá mañana. Y además, todas las sanciones que le habían puesto al comienzo de la guerra con Ucrania fueron borradas de un plumazo porque necesitan su petróleo. Entonces ahora todo lo que está flotando lo pueden vender, y está otra resolución en marcha para que todo lo que saque de su yacimiento lo pueda vender, en petróleo y en gas. La situación es distinta en el caso de la República Popular China, porque claramente ellos son compradores. Han hecho una estructura de medios alternativos en materia energética, pero no les alcanza porque es un país que crece a un ritmo tan acelerado que necesita mucho petróleo. Ahora, ha dicho Donald Trump, y creo que pasó otra vez desapercibido, todos los tanqueros que tengan sus tanques vacíos pueden venir a cargar a Estados Unidos. Y la impresión que yo tengo es que Wang Yi y Marco Rubio
los dos cancilleres, los dos ministros de Relaciones Exteriores, hablan muchísimo más de lo que suponemos y que no es imposible un acuerdo estratégico entre China y Estados Unidos. Por supuesto que tiene mucho que ver con lo que pasa en las elecciones del 3 de noviembre, pero China tiene otros tiempos que no son los tiempos occidentales. Y tampoco China es un país, su cúpula, enamorado de la cúpula iraní. Le compra todo el petróleo, no quiere que Irán caiga en manos norteamericanas, pero tampoco está enamorado de esta cúpula iraní. Son situaciones totalmente distintas. Pues José Luis, te quiero preguntar esto mismo. Se habla mucho de ganadores y de perdedores de este conflicto. Irán y Estados Unidos, pues precisamente han hablado en este sentido, ¿no? Tanto Irán como Estados Unidos han declarado ganadores, vencedores de este conflicto, mientras, bueno, pues el foco está puesto también en Rusia o en China. Antes de terminar, Carlos, me gustaría preguntarte otra cuestión importante, más allá de Oriente Medio. Bueno, pues la noticia, la última hora, ha pasado este fin de semana por Hungría, por estas elecciones en las que ha ganado Peter Magyar, acusando hace unos minutos al ministro de Exteriores, a Szijjártó, de haber roto, de haber destruido papeles de la Unión Europea. Te quiero preguntar por todo esto. ¿Qué ha pasado en Hungría y, sobre todo, hasta dónde va a llegar este terremoto en Europa? Este terremoto donde se acaba ya la libertad, ¿no? Ahora todos estamos en el mismo saco. Von der Leyen estaba más contenta que nunca en las últimas horas. Bueno, yo creo que si uno analiza la vida de los ucranianos y su historia, la cercanía de Orbán con Putin la iba a pagar. Claramente, si ustedes ven a Peter Magyar en los festejos, la gente gritaba afuera los rusos, no gritaba otra cosa, ¿no? Está claro que los húngaros no son gente, como en tantos otros países, que nos guste mucho que desde afuera venga el vicepresidente de otro país, en este caso Vance, a decirnos que tenemos que votar, ¿no? Pero yo creo que el tema central que Hungría tiene es el tremendo recuerdo de la Unión Soviética. Rusia es una pesadilla para muchos países europeos, para otros no tanto, pero para muchos países europeos es una pesadilla. Y Rusia, insisto una vez más, cada vez está más fuerte. Es ganador económico, va a ganar grandes partes del territorio de Ucrania, sobre todo el Donbass, va a seguir imponiendo ser el único país en serio de Europa que tiene una brutal capacidad nuclear. Porque cuando Macron habla del escudo francés, da risa. Cuando uno analiza las ojivas nucleares que tiene Rusia con respecto a toda la Unión Europea, la diferencia es abismal y con una diferencia esencial que no se suele decir. Los rusos tienen sus ojivas y sus cohetes con las ojivas cargados en sus aviones. No necesitan hacer todo el trámite que se hace habitualmente, porque es un trámite que los satélites lo toman rápidamente. Entonces, Rusia es una potencia nuclear y claramente es una potencia que está económicamente, gracias a este último conflicto, cada vez mejor. Bueno, pues pendientes de Rusia, mirando a Europa, a la resaca, a las consecuencias de estas elecciones en Hungría. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Buena tarde. Un placer para mí. Un placer. Nosotros que seguimos con esta programación especial, con este bloqueo del estrecho de Hormuz, bueno, pues que ya es una realidad, que ya ha entrado en vigor, y en un momento en el que nosotros vamos a repasar con ustedes las últimas horas, vamos a contarles qué está sucediendo y sobre todo qué puede pasar a continuación. Un momento marcado, como les decimos, por el plazo fijado por Donald Trump. Ha vencido el plazo, el ultimátum del presidente de Estados Unidos para cerrar el bloqueo, para llevar a cabo, para ejecutar el bloqueo de Hormuz. El presidente de Estados Unidos ponía una fecha y una hora. Este lunes a las 4 de la tarde, hora peninsular española. Trump anunciaba un bloqueo del estratégico estrecho de Hormuz después de que las conversaciones de paz del fin de semana con Teherán terminaran sin acuerdo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han advertido este lunes de que iban a bloquear todos los puertos iraníes del Golfo, aunque eso sí, permitirán que los buques que no se dirijan a Irán ni salgan de él ni tampoco atraviesen el estrecho. En este contexto, precisamente, el ejército de Estados
Unidos también hablaba de esta cuestión. Decía que impondrá un bloqueo naval en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz, lo que apuntaba una nota a navegantes del Comando Central de Estados Unidos. La medida se va a aplicar a todo el tráfico marítimo, independientemente de la bandera del buque, lo que supone una escalada muy significativa en el control naval de la zona. Según este aviso, cualquier embarcación que entre o salga del área bloqueada sin autorización previa podrá ser interceptada, desviada o capturada. La nota añade textualmente que toda nave no autorizada está sujeta a esas acciones. La decisión extiende de facto el bloqueo más allá del estrecho de Ormuz y eleva la presión sobre una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El movimiento podría afectar directamente al comercio internacional de petróleo, gas y mercancías entre Oriente Medio, Asia y Europa. La tensión en los mercados energéticos y en la región vuelve a intensificarse. Mientras tanto, fuentes citadas por varios medios aseguran que bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress de Estados Unidos están siendo reposicionados por si el presidente Donald Trump autoriza una nueva campaña de bombardeos contra Irán. El movimiento encaja con el patrón observado durante las últimas semanas del conflicto, donde el Pentágono ya había incrementado el uso de B-52 sobre territorio iraní después de lograr una superioridad aérea. Según reportes recientes, estos bombarderos ya habían sido utilizados en misiones sobre Irán, marcando una escalada con respecto a las primeras fases de la guerra, cuando predominaban los B-1, los B-2 y los ataques con misiles de largo alcance. El B-52 puede transportar una enorme carga de bombas guiadas, misiles de crucero y minas navales, por lo que su reposicionamiento suele interpretarse como una señal de preparación para una campaña sostenida de ataques. La noticia llega en un momento extremadamente delicado, con el fracaso de las conversaciones, el bloqueo naval en Ormuz, el alto el fuego prácticamente roto y la tensión creciente en el Líbano. Todo apunta a que Washington está preparando opciones militares por si la situación vuelve a escalar en las próximas horas. Estados Unidos reposicionando sus bombarderos en un momento marcado por este bloqueo del estrecho de Ormuz y por los mensajes de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos advertía hace apenas unos minutos a Irán para que no trate de romper el bloqueo que va a imponer a sus puertos como primer paso para bloquear también el estrecho de Ormuz. En una advertencia dejaba caer que el régimen iraní todavía tiene algunas embarcaciones militares que él define como buques de ataque rápido. Decía literalmente, les vamos a contar el mensaje íntegro de Donald Trump. Dice: la armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida. 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman buques de ataque rápido, porque no los consideramos una gran amenaza, dice Trump. Lo ven en sus pantallas. Advertencia: si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal. Termina Trump el mensaje diciendo: postdata, el 98,2% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por mar o por océano se han detenido. Gracias por su atención a este asunto. Trump hablando de facto de este cierre, de este bloqueo del estrecho de Ormuz, en un momento en el que vamos a mirar a las primeras reacciones. En concreto, vamos a mirar al jefe de la Agencia Marítima de la ONU. Ha declarado este lunes que ningún país tiene el derecho legal de bloquear la navegación en el estrecho de Ormuz, una ruta comercial paralizada por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Dice que de conformidad con el derecho internacional, ningún país tiene derecho a prohibir el derecho de paso inocente o la libertad de navegación en los estrechos internacionales utilizados por el tránsito internacional. Es lo que ha declarado el secretario general de la Organización Marítima Internacional. Estados Unidos anunciaba este lunes el inicio de un bloqueo a los puertos iraníes situados en el estrecho y sus alrededores, cuyo acceso ha estado controlado por las fuerzas iraníes desde el estallido de la guerra con los ataques de Estados Unidos y de Israel contra Irán del pasado 28 de febrero. No obstante, el secretario general de la OMI ha restado importancia al impacto de dicho bloqueo de Estados Unidos en el tráfico marítimo internacional, afirmando que dado el escaso número de los buques que han logrado transitar, un bloqueo adicional no va a empeorar notablemente la situación. De hecho, desde el comienzo de la guerra, Irán ha orquestado la casi total paralización del estrecho de Ormuz, una medida para presionar sobre todo a Washington. Mirando este bloqueo por parte de Estados Unidos, esta amenaza de Donald Trump, que ya se ha cumplido en un momento en el que precisamente
Vamos a mirar a las consecuencias de este bloqueo y también a los mensajes, los movimientos por parte de Irán. Y es que 2 petroleros vinculados a Irán han abandonado este lunes el Golfo Pérsico a través del estrecho de Hormuz, pocas horas antes de la entrada en vigor de este bloqueo naval anunciado por Estados Unidos. Los buques identificados eran el Aurora, que transportaba productos petrolíferos iraníes, y el New Future, cargado con diésel en el puerto de Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos. La salida de ambas embarcaciones se interpreta como un movimiento acelerado para asegurar exportaciones antes de que comiencen las restricciones marítimas previstas por Washington sobre puertos y zonas costeras iraníes. Este tránsito confirma que el estrecho de Hormuz continúa operativo en las horas previas al bloqueo, aunque bajo una tensión extrema en los mercados energéticos y en plena escalada geopolítica. También miramos a la respuesta por parte de China. Afirma este lunes que mantener la seguridad, estabilidad y el flujo en el estrecho de Hormuz sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional, después de que el presidente de Estados Unidos anunciara que su país va a bloquear esa vía estratégica. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Yakun, señalaba hoy en una conferencia que la raíz de las interrupciones en la navegación en el estrecho radica en el conflicto con Irán. Añade que la forma de resolver este problema es lograr un alto el fuego lo antes posible. Agrega que todas las partes deben mantener la calma y ejercer la contención, subrayando que China está dispuesta a seguir desempeñando un papel positivo y constructivo. Sobre la sugerencia de Trump de que China compre petróleo a Estados Unidos y Venezuela, Guo indicaba que China está dispuesta a trabajar con todas las partes para salvaguardar la seguridad energética global y la estabilidad de las cadenas de producción y suministro. Recalca que la prioridad debe ser promover el restablecimiento de la paz y la estabilidad en el Golfo y en Oriente Medio. Afirma que Venezuela es un país soberano con plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y que tiene derecho a elegir de forma independiente a sus socios sin que otros países puedan interferir o dictar. Y de China pasamos a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advertía este lunes que el bloqueo naval de Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz y los puertos iraníes tendrá un efecto negativo sobre los mercados internacionales. Según Peskov, todavía existen muchos aspectos de la decisión anunciada por Donald Trump que siguen siendo poco claros e incomprensibles. La advertencia llega en un momento de fuerte tensión energética. El bloqueo que ha comenzado este lunes busca impedir la salida de aproximadamente 2 millones de barriles diarios del petróleo iraní, lo que ya ha provocado una fuerte reacción en el mercado con el crudo por encima de los $100 por barril. Moscú añadía que sigue dispuesta a colaborar para reducir la tensión en Oriente Medio, pese a que su propuesta para hacerse cargo del uranio enriquecido de Irán fue rechazada por las partes. La declaración refleja la preocupación rusa por una nueva escalada que pueda agravar todavía más la crisis energética global y acelerar la volatilidad financiera. Y después de 45 días de guerra, un alto el fuego y unas conversaciones de paz en Islamabad que parecían abrir una salida diplomática, la crisis vuelve prácticamente al punto de partida. Las conversaciones celebradas en Islamabad fracasaron este sábado. Pocas horas después, Trump anunciaba este bloqueo naval inmediato sobre los puertos iraníes, una decisión que ha cambiado por completo el escenario regional. El efecto ha sido inmediato. El tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz se ha paralizado y el precio del petróleo ha vuelto a superar la barrera psicológica de los $100 por barril. Esto significa presión directa sobre mercados, inflación y combustible a nivel mundial. La tensión se ha trasladado incluso al terreno político y simbólico. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Gharibaf, publicaba en las redes sociales una imagen con los precios de la gasolina en Washington, acompañada de un mensaje amenazante. Decía: disfruten de los precios actuales en las gasolineras. Pronto van a añorar la gasolina a $4 o $5. Pero mientras las conversaciones hundían, el frente militar tampoco se detuvo. Israel continuó atacando objetivos en Líbano, mientras Hezbollah respondió con lanzamientos de cohetes contra el norte israelí. Además, según diversos reportes, un tanque israelí impactó vehículos de fuerzas de paz de la ONU en el sur del país. En otras palabras, el alto el fuego está prácticamente muerto. El escenario en estos momentos es el siguiente: un bloqueo naval vigente, un intercambio de fuego entre Israel y Hezbollah, el petróleo disparado y Estados Unidos e Irán enfrentados a través del estrecho de Hormuz, un paso marítimo de apenas 34 kilómetros de ancho. La tregua solo dejó un alivio momentáneo en el precio de la gasolina, pero ahora la gran pregunta es si esto no va a volver a escalar. La pregunta es ¿con qué rapidez va a hacerlo?
Una pregunta a la que respondían altos funcionarios iraníes que estarían analizando la opción de abandonar el enriquecimiento de uranio como parte de las condiciones exigidas por Estados Unidos para avanzar hacia el fin del conflicto, es lo que informa el diario New York Post. La cuestión nuclear se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción en estas negociaciones entre Washington y Teherán. De acuerdo con varias informaciones recientes, la administración de Estados Unidos ha mantenido como línea roja que Irán detenga por completo el enriquecimiento de uranio, desmantele instalaciones clave y entregue sus reservas altamente enriquecidas. Fuentes cercanas a estas conversaciones apuntan a que responsables iraníes están valorando esta opción como una vía para frenar la escalada militar y alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra. Sin embargo, el enriquecimiento de uranio ha sido históricamente uno de los puntos más sensibles para el régimen iraní, que defiende su derecho a desarrollar su tecnología nuclear con fines civiles. Las negociaciones siguen marcadas por la desconfianza mutua. En los últimos días, las conversaciones de paz entre ambos países se han estancado por las exigencias de Washington en materia nuclear y por el control estratégico del estrecho de Hormuz. La eventual renuncia al enriquecimiento supondría un giro significativo en la postura de Teherán y podría abrir la puerta a un alto el fuego duradero, aunque por el momento no existe una confirmación oficial de un acuerdo definitivo. También hablamos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Afirmaba en una reunión de gobierno que el alto el fuego con Irán podría llegar a su fin en breve. La declaración llega en un momento especialmente delicado, marcado por el fracaso de las conversaciones en Islamabad, el bloqueo naval de Estados Unidos sobre puertos iraníes y la paralización del tráfico en el estrecho de Hormuz. Las palabras de Netanyahu refuerzan la percepción de que la tregua se encuentra en una fase extremadamente frágil. La tensión sigue siendo máxima también en el frente libanés, donde continúan los intercambios entre Israel y Hezbollah. La advertencia abre la puerta a una posible nueva escalada militar en las próximas horas o días. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decía este lunes que Tel Aviv apoya la postura agresiva de Estados Unidos hacia Irán, concretamente el bloqueo naval del estrecho de Hormuz, anunciado previamente. En una reunión de gabinete, Netanyahu confirmaba que Tel Aviv y Washington siguen coordinándose, negando que existiera una ruptura en las relaciones. Afirmaba que las relaciones entre Estados Unidos e Israel han alcanzado un máximo histórico bajo su gobierno. Señalaba que los adversarios de Israel están luchando por su supervivencia, a diferencia de lo que ocurrió durante el Holocausto. Netanyahu añadía que tras su partida de Islamabad mantuvo una conversación telefónica con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y señaló que Vance confirmó que la principal razón del fracaso de las conversaciones es la falta de voluntad de Irán para renunciar al uranio enriquecido. Y a todo esto vamos a mirar a los mensajes por parte del presidente de Estados Unidos. Donald Trump afirmaba que el alto el fuego con Irán se mantiene bien. Reiteraba que el ejército iraní está desaparecido y sus misiles prácticamente agotados. Declaraba a la prensa que desconoce si habrá una segunda ronda de negociaciones tras la celebrada este fin de semana. Añadía que le da igual si vuelven o no. Trump reiteraba su profunda decepción con la OTAN, afirmando que no le han apoyado en nada durante esta operación militar en Irán. Pendientes de los mensajes de Trump sobre Irán, con el foco puesto también en la OTAN, vamos a mirar, en este caso, otro de los protagonistas de este fin de semana. El foco estaba puesto en Pakistán, en estas conversaciones en Islamabad, con estas reuniones indirectas entre Estados Unidos e Irán, que avanzan en la dirección correcta, pese al estancamiento temporal por las diferencias en los últimos puntos de la negociación. Es lo que aseguraban este lunes fuentes del gobierno pakistaní. Decía que las conversaciones no han terminado. Decía, podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido. Ambas partes han acordado la mayoría de los puntos presentados por cada lado y solo quedan uno o dos pendientes. El proceso avanza en la dirección correcta, según aseguraban las fuentes pakistaníes. El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, afirmaba que el proceso de Islamabad no ha sido un evento, sino la base de un proceso diplomático abierto que puede servir para allanar un fin común. Decía, las conversaciones de Islamabad no son un evento, sino un proceso. Estas conversaciones sentaron las bases para un proceso diplomático que, si se fortalecen la confianza y la voluntad, puede crear un marco sostenible para los intereses de todas las partes. Es lo que escribía en X a última hora de este domingo.
Pendientes de Pakistán y de Islamabad, con varios países como Turquía, Pakistán y Egipto, hablando de nuevas conversaciones que podrían celebrarse en los últimos días, mientras precisamente lo que ha sucedido este fin de semana, estas conversaciones en Islamabad han puesto de manifiesto la profundidad de las diferencias entre ambas partes, pese a algunos avances preliminares en cuestiones económicas y de seguridad. Según informaba N12 News, la delegación de Estados Unidos aceptó estudiar la liberación de una parte de los fondos iraníes congelados y manifestó su disposición a impulsar el fin de la guerra como parte de un posible acuerdo más amplio. A cambio, según informaban, Washington habría planteado una serie de exigencias de gran calado. En este sentido, entre ellas figura sobre todo una congelación de 20 años del programa de enriquecimiento de uranio, la salida del material ya enriquecido fuera del territorio iraní y la garantía de libre navegación por el estrecho de Hormuz. Es lo que apuntan en un momento en el que dice que no habría cobro de impuestos ni de peajes. Estas condiciones afectan a dos de los asuntos más sensibles para Teherán, en concreto su programa nuclear y el tráfico, el control estratégico en el estrecho de Hormuz. La información añade además que los representantes iraníes llegaron a abordar la cuestión nuclear durante las conversaciones, a pesar de que, según diversas fuentes, Teherán había instruido previamente que ese tema no debía entrar en la negociación. En este sentido, este hecho habría evidenciado discrepancias dentro del propio aparato iraní entre el ala diplomática y los sectores más duros vinculados a la Guardia Revolucionaria. Pese a la apertura de este diálogo, las posiciones siguen siendo muy distantes y, por el momento, no se vislumbra un acuerdo inmediato. Pendientes de las últimas horas, con el foco puesto en estas tensiones en Oriente Medio, les estamos hablando sobre todo de este cierre de facto del estrecho de Hormuz y tenemos noticia importante de última hora. El Wall Street Journal informa que más de 15 buques de guerra de Estados Unidos están desplegados en estos momentos para apoyar la operación. Altos funcionarios de Estados Unidos confirman que la Marina tiene recursos suficientes para apoyar este bloqueo. Según funcionarios de la Armada y del Comando Central, Estados Unidos cuenta con un portaaviones, varios destructores de misiles guiados, un buque de asalto anfibio y otros buques de guerra en Oriente Medio. Estos buques tienen capacidad para lanzar helicópteros que apoyan operaciones de abordaje y algunos pueden dirigir buques comerciales a zonas específicas para mantenerlos en su lugar. Es lo que informa, como les decimos, en estos momentos el diario Wall Street Journal. Más de 15 buques de guerra de Estados Unidos están desplegados en estos momentos para apoyar la operación, para apoyar el bloqueo total del estrecho de Hormuz. Según informa este diario, la Marina de Estados Unidos tiene recursos suficientes para apoyar esta operación. La presencia naval de Estados Unidos incluye un portaaviones, varios destructores equipados con misiles guiados, un buque de asalto anfibio y otras unidades de apoyo. Estos activos forman parte de la flota operativa de la Marina de Estados Unidos bajo la coordinación del Comando Central. Según los informes, estas embarcaciones cuentan con capacidad avanzada que incluye operaciones aéreas con helicópteros embarcados para misiones de vigilancia, reconocimiento y apoyo a fuerzas especiales, capacidad de interdicción marítima, incluyendo abordajes de embarcaciones sospechosas en rutas estratégicas o sistemas de mando y control que permiten coordinar operaciones navales y aéreas en tiempo real. Algunos de estos buques también pueden desplegar helicópteros para apoyar operaciones de abordaje marítimo y control de buques comerciales, incluyendo la capacidad de dirigir embarcaciones hacia zonas específicas en el marco de misiones de seguridad marítima. Pendientes de las últimas horas, mirando sobre todo a todo lo que concierne a este momento de tensión, a este momento marcado por el cierre, el bloqueo del estrecho de Hormuz, en un momento en el que vamos a seguir mirando a últimas horas. El foco está puesto sobre todo en Estados Unidos e Irán, pero vamos a mirar también en este contexto a la respuesta por parte de Arabia Saudí. Noticia importante de última hora, marcado precisamente por esta tensión en la región, esta tensión en Oriente Medio y marcado por informes que apuntan a la preocupación por parte de Arabia Saudí. En este contexto se informa de que el Canal 12 israelí dice que fuentes cercanas a la familia real saudí piensan que la guerra ha fracasado y que podría ser necesaria una invasión terrestre como la
la de Irak. Como les decimos, es lo que apunta en estos momentos el canal 12 israelí. Según una fuente cercana a la familia real saudí citada por el canal israelí, el gobierno de Arabia considera que la guerra en curso ha fracasado en sus objetivos y estaría evaluando escenarios más extremos para su desenlace. De acuerdo con esta información, en Riad existe la percepción de que la situación podría evolucionar hacia una fase aún más inestable, en la que incluso se contemple la opción de una intervención terrestre de gran escala, similar a la invasión de Irak en 2003. El informe señala que estas valoraciones no provienen de una postura oficial del gobierno saudí, sino de una fuente anónima vinculada a su entorno. El comentario se marca en un contexto de creciente tensión regional donde distintos actores del Golfo siguen de cerca la evolución del conflicto y sus posibles repercusiones en la seguridad energética y la estabilidad de Oriente Medio. En este contexto, marcado sobre todo por el cierre del estrecho de Hormuz, este bloqueo por parte de Estados Unidos, Arabia Saudí sigue elevando la tensión. Riad piensa que la guerra ha fracasado y que podría ser necesaria una invasión terrestre, como en Irak. Pendientes de las últimas horas, con el foco puesto en Hormuz, vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos. Enseguida, más información, más expertos en negocios televisión.